Cuando yo hable, apaga tu micrófono porque se escucha. Ya, estamos en vivo. Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a una presentación más de la Biblioteca Digital de Humanidades. Esta tarde nos encontramos reunidos para presentar el libro Vida y Virtudes de la esclarecida Virgen y solitaria Anacoreta Santa Rosalía, patrona de Palermo. Poema lírico de Juan José Arriola con prólogo, estudio introductorio, edición crítica y notas a cargo de Estela Castillo Hernández. Y bueno, quiero recordar a todos los asistentes que nos siguen por la transmisión de Facebook que tanto este libro como todo el catálogo de la Biblioteca Digital de Humanidades se encuentra en acceso gratuito en el portal www.v.mx/pdh. Además de la autora, nos acompaña el maestro Diego Armando Lima y la doctora. Les voy a dar una breve semblanza de la doctora Estela Castillo Hernández. Doctora por el Colegio de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Desde 2019, el reconocimiento del perfil deseable que se les otorga a los profesores de tiempo completo por parte del PRODEP. Su tesis doctoral obtuvo el premio a la mejor tesis de doctorado en Humanidades 2013, que otorga la Academia Mexicana de Ciencias. Ha publicado artículos y ensayos en diversas revistas arbitradas e indexadas, nacionales e internacionales. Su línea de investigación se centra en el estudio y edición de textos virreinales e hispanoamericanos. También es autora del libro de Fuera de México, poemas sobre las ilustrísimas prostitutas de la Ciudad de México, siglo XVIII novohispano, publicado en la UNAM en 2019. Actualmente se encuentra preparando la edición de Memorias de los Padres y de la Compañía de Jesús de la provincia de Nueva España después del arresto, escrita por el jesuita Félix de Sebastián. Se desempeña como investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigación Psicoliteraria de la Universidad Veracruzana, donde es integrante del cuerpo académico en la literatura hispanoamericana. Ha coordinado libros Escritópolis y La Vanguardia y la literatura excluida en México del 2017. Nos acompaña el doctor José Fernández, licenciado en Letras y en Historia. Es investigador titular del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias. Ha publicado la edición de poesía Enrique González de 2008, una edición electrónica del 2020, Violeta Literario, Veracruz, 1969, del 2008. Además, Memorias de Cervantes del 2009, Mancero de Independencia, en conjunción con la editora Perdomo, en 2010, además de la edición electrónica 2020. Poesía de Gordiza, de 2014, El Perro Hortelano y Una de Lope de Vega, 2018. Y de la poesía de José de Jesús Díaz, 2019. Tiene prensa edición de poesía lírica de Francisco de Terraza, 2021, y poemas con Josefina de García Torres, de 2020. Prepara la edición crítica y comentada de poesía y la edición crítica de obra española del jesuita novohispano José Luis Maneiro. Es investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con el perfil de del CEP. Y bueno, finalmente, el maestro Diego Armando Lima, él es licenciado en y literatura, hay poesía, ensayo y literaria
para los medios electrónicos e impresos, además de artículos de investigación para especiales. Becado del programa Bienestar del IBEC de 2012 y de la Fundación para las Letras Mexicanas de 2016-2017. Desde 2015 se desempeña como editor en la Jornada Veracruz y en la actualidad cursa el doctorado en literatura hispanoamericana de la UB, donde desarrolla una investigación sobre la obra y vida del escritor mexicano Javier Villaurrutia. A él quedó la primera participación. Gracias, Nayeli. No sé si me escuchan bien porque había problemas de audio. Se escucha doble y y a veces entrecorta. No se acaba de entender algunas palabras. Ajá, ¿cómo le hacemos? A veces se soluciona este problema apagando las cámaras y solo dejando la de la persona que está hablando. Pues podemos intentar eso. Si gustan, para evitar que se escucha, y nada más me confirman si se está escuchando bien. Okay. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Mejor así y ya solucionamos este problema, y cuando cambiemos de persona, yo apago mi cámara y así nos vamos. Bueno, voy a iniciar. Preparé un breve texto para celebrar que finalmente pues ha visto la luz esta edición crítica que trabaja la doctora Estela Castillo. Y bueno, para aquellos que pusimos nuestro granito de arena, nos atrevemos a decir que pues que la celebración es en conjunto. Nos gusta mucho pensar que contribuimos a que finalmente quedara editada esta obra de más de 400 páginas. Y bueno, muchas felicidades, Estela. Preparé este texto. Dice así: escribimos a solas, pero nunca en soledad, decía José Emilio Pacheco en una definición de la labor literaria que bien podría ser la del editor de textos antiguos. Comparar, anotar, leer, dividir. La edición es suma bermada por infinitas restas que siempre requiere de otras manos para llegar a buen puerto. Hace algunos años tuve la oportunidad de trabajar con la doctora Estela Castillo en el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana. En esa época nos reuníamos en su cubículo de 12 a 3 de la tarde de lunes a viernes. Ese era el horario que la agitada vida académica nos concedía para una lectura pausada, cuidadosa y sobre todo en voz alta. Para quienes no lo saben pero están interesados en anecdótica, la labor del editor tiene diferentes etapas que van desde la transcripción de los manuscritos hasta la fijación última del texto, pasando por los distintos cotejos con testimonios o versiones preexistentes del documento en cuestión. Cuando me incorporé al trabajo, leíamos una tras otras las más de 1000 décimas que integran la vida y virtudes de la esclarecida Virgen y solitaria Anacoreta Santa Rosalía, patrona de Palermo. Mientras la maestra elegía tal o cual palabra, tal o cual signo de puntuación que cambiaba el sentido o contaminaba el ritmo del texto. Terminada la jornada, salíamos a comer con la promesa de volver con fuerzas renovadas al día siguiente, pero sin darnos cuenta, hablando en verso, confirmando la hipótesis de Tomás Navarro Tomás de que el octosílabo tiene sus orígenes en la fabla hispánica. Les voy a compartir una imagen, a ver si lo hago bien. Ahí está. En la pantalla que ahora comparto, una pintura del novohispano Francisco Martínez, que sirve de incipit a nuestra presentación, muestra el instante en que los ángeles conducen a una joven mujer de Quisquina al monte Peregrino, o de este al cielo. En lontananza, a mano izquierda de la iluminada, se aprecia el palacio del que suponemos por las ropas incólumes de la fugitiva que acaba de escapar. Después de todo, la mujer es Santa Rosalía, hija del conde Sinibaldo, señor del Monte de las Rosas, y de María Guiscarda, prima del rey Normando Rugero II de Sicilia, cuya ascendencia noble se remontaba hasta Carlomagno. La paleta
se difumina en tonalidades ocres para acentuar de pies a cabeza el ascenso espiritual que está en proceso, puesto que los primeros, es decir, los pies, aún están por lacerarse en el rústico suelo de la serranía. A su mano derecha, el arcángel Gabriel o Rafael, los eruditos aún no se ponen de acuerdo, resguardan celosamente el libro espiritual acompañado del flagrum, instrumento para las disciplinas de los más devotos, que anuncia la expiación de la joven en la cueva, non plus ultra del martirio en su acepción griega, la de volverse testigo a través del cuerpo. De vuelta al centro de la composición, la canasta de rosas se ciñe sobre el vientre como símbolo de la espera, anuncio temprano del papel de matrona del niño Jesús al que está destinada. En un esfuerzo por aliar las enseñanzas del Nuevo Testamento con las de la tradición popular, los poetas buscaron paralelos entre ambas, lo que proporcionó a los artistas y a los comentaristas de sermones una rica iconografía como la que ahora observamos. El instante retomado en esta ilustración combina la reconstrucción de la escena del Éxodo, Santa Rosalía que observa al infante crucifijo como poco más de 1500 años atrás María contempló a su hijo, y la promesa de que su vida llegará en forma de libro al mundo para anunciar la salvación. Seguimos. La devoción por Santa Rosalía ha inspirado sin número de expresiones artísticas, no solo, por ejemplo, no solo por el ejemplo religioso que planteó en el siglo XVIII, sino por la riqueza simbólica con que trazó las experiencias místicas de esta mujer en sus no pocos años de encierro voluntario. Las vivencias de la anacoreta representan un receptáculo de la memoria, un medio para superar los límites del tiempo y el espacio, un lugar para la reflexión estoica, la creatividad, un archivo de nuestra experiencia en tiempos astiagos, si se quiere, una fuente de luz espiritual, felicidad literaria o melancolía pictórica. En ocasiones, también crónica histórica de eventos pasados, presentes o futuros, recompensa de la fe, una compañera, una maestra, una convocatoria de los ángeles a través de la expiación. Lo cierto es que la inspiración propiciada por el relato de Santa Rosalía en sus muchas encarnaciones, de los lienzos o manuscritos novohispanos a la página electrónica, ha presentado por siglos una conquista de la estética frente a las dificultades que nos enfrentan por momentos solos con nuestra soledad. Estas fueron precisamente las circunstancias bajo las cuales el jesuita Juan de Arriola concibió la vida y virtudes de la esclarecida anacoreta. El sacerdote nació el 22 de octubre de 1698 en la villa de Guanajuato, según consta en el libro de bautismos, años 1694-1699, partida sin número, folio 97 recto, del archivo de la parroquia de Nuestra Señora de Guanajuato. En sus memorias, Félix de Sebastián señala que Arriola ingresó a la Compañía de Jesús el 12 de noviembre de 1715, e incluso llegó a ser profeso de 4 votos. Dotado de talentos para el púlpito, así como de no vulgar virtud literaria, asegura que se dedicó a impartir cátedra en los colegios de provincia, además de que la retórica de la época nos lo presenta más bien querido por toda su comunidad. Vivió por mucho tiempo en el Colegio de San Luis Potosí, espacio en el que trabajó apostólicamente pese a un brote de Matlazáhuatl en 1762 que finalmente le enfermó. Habiéndose agravado mucho en la salud, fue conducido al Colegio del Espíritu Santo de la Puebla de Los Ángeles, donde quedó confinado a su aposento, empleado todo en encomendarse tanto a la lectura como a los ejercicios espirituales. En estas condiciones de precaria salud se hallaba cuando fue sorprendido por la orden del destierro jesuita. Sin embargo, debido al lamentable estado en que vivía, los comisarios optaron por dejarlo en tierras mexicanas, donde murió el 28 de agosto de 1768. El propio padre Arriola nos confiesa que fue en este periodo de su vida madura que escribió el poema. Cito: "En tus ya cansadas eras, justo es que se ocupe en tus glorias, quien en profanas memorias marchitó sus primaveras". Fin de cita. La obra, sin duda, compuesta de más de 1000 décimas espinelas y dividida en 3 libros, en los que se narran los momentos más significativos de la vida de la Virgen, su nacimiento ilustre y crianza en el ámbito cortesano del primer libro, y su peregrinaje en las grutas de Quisquina y Pellegrino, libros segundo y tercero respectivamente,
Son escritas por una conciencia lírica de plenitud intelectual y espiritual, por el dominio de la retórica, tanto en la disposición de imágenes, dominio de alegorías, juegos de palabras e ideas, ¿por qué no incluso en la salida al paso de algunos ripios propios de la envergadura del poema, como por el sistema de metaforización que establece equivalencias con tópicos que debe parecer sacrílego, aunque para la época mantuvo esa extrañeza que se acabó por asimilar? Podemos detenernos en este ejemplo. Santa Rosalía, en la prueba de la gruta, es bendecida con dos virtudes poco usuales incluso para los más devotos. El misterio de la divina lactación era difícil de desarrollar porque requería de un tratamiento literario que fácilmente podía caer en la lascivia de una alumbrada. No son escasas las iconografías que muestran el pudor con que los artistas trataron este momento. En el caso del poema de Arriola, primero se relata que a Rosalía se le concedió el privilegio de amamantar al niño Jesús, saliendo al paso con una delicadeza en la elección de imágenes que roza apenas la sugerencia. Sin embargo, en recompensa, el sacerdote hace que ella también recupere sus fuerzas tras probar del pecho de la Virgen María. Y cito el poema. Reclinóla sobre el pecho, ay Dios, qué rara aventura, gozando en él su hermosura, nevado mullido lecho. Es el alma buque estrecho de abarcar gozo tan suave, y como dentro no cabe del coto de su retiro, con lo tierno de un suspiro rompió el corazón la llave. Gustó Rosa del divino néctar que chupó su labio, amoroso desagravio del más delicioso vino. Brolló el pecho cristalino, tanta copia de ambrosía al labio de Rosalía, que aún ella misma dudaba si la leche se cuajaba o el pecho se derretía. Fin del poema. ¿Valdría la pena preguntar a la doctora Estela Castillo si además de la extensión de la obra, la sensualidad con que Arriola recoge algunos misterios como el de la adaptación, no propiciaran que, en palabras de Félix de Sebastián, las décimas no se dieran jamás a la estampa y más bien fueran conservadas, transcritas, estudiadas por personas doctas, cito, reconociéndolas por obras singulares de espera? Y es que más tarde, con el paso de los siglos, diversos especialistas como Castro Leal o Beatriz Huerta Gutiérrez propusieron a la imprenta solamente ediciones parciales. Con la versión digital e íntegra, que estuvo al cuidado de la doctora Castillo, Vida y Virtudes de Santa Rosalía finalmente puede volver a ser leída en su totalidad como un itinerario de la esclarecida anacoreta. Recorrido narrativo sin censura, donde los poemas son ventanas por las que el propio autor mira las estancias del misterio que plantea, desde la revelación hasta el miedo a la falta, pasando por momentos como la elección de la soledad en pro de una vida casta, el fortalecimiento del espíritu en la medida en la que el cuerpo se corrompe, la tentación ante la duda que se reconcilia siempre al rayar la aurora, para asumir en sus momentos de mayor suspenso el diálogo con lo trascendental. Esta disposición no solo indica cual mapa el desarrollo de los temas en el poemario, sino que proyecta los límites de un sistema expresivo. Dicho de otro modo, el ideal de la forma buscado por Arriola insiste en preservar, no en anular, todo conflicto entre las leyes heterogéneas que concurren en su universo para obtener de cada uno de los poemas un multiplicador expresivo, sonoro, plástico de la intención central. Algo parecido a la aspiración de un libro arquitectónico, donde cada lingote de 10 versos sea parte de un todo, tan lleno de sentido unitario desde el fragmento de mundo que se nos presenta al inicio hasta la última partícula material de la exhalación. Por supuesto, semejante empresa implica una laboriosa virtud en el desarrollo de los temas mediante procedimientos retóricos particulares, disemias, paronomasias, alegorías, según la idea central del poema. Siguiendo el orden de ideas, no sería difícil pensar en el motivo por el cual Arriola recurrió al uso de la décima quinela, gusto compartido con muchos poetas de la tradición, aunque practicada por unos pocos con tanta prolicidad como vehículo expresivo de un tema sacro. Podemos detenernos en otro ejemplo para nuestro público. Nos ubicamos en el libro segundo, décimas 246 a la 250.
Rosalía ha sido conducida a la cueva en donde deberá poner a prueba su fe y a mitad de la noche es asaltada por Lucifer, quien trata de tentarla con una noche de tormenta. Tras la batalla física y espiritual, ella tendida acude el ángel de la guarda. Cito. Yacía Rosa sin sentido, de aguda punzante herida, sin más presagio de vida que un mal distinto latido. A compasión conmovido, el ángel de su ternura la alzó de la tierra dura a aquel lecho de diamante, hecho el paraninfo atlante del cielo de su hermosura. Púsola en el duro lecho de aquella montaña aborto, piensa en el hipérbato, de aquella montaña aborto que para descanso es corto y para reposo estrecho. Mas como vivía en el pecho, con suave aliento encendido, el amor de un Dios querido, ya en tan lóbrego remanso, como no busca el descanso, ponía el reposo en olvido. Con tiernos dulces cariños, comenzó feliz ventura a registrar la cisura con dos nevados armiños. Ambas manos con qué aliños apartan contra la vana furia de Luzbel tirana, con bien cuidadoso anhelo, las rubias ondas del pelo del purpúreo mar de grana. Ve si en fiebre alguna brasa prendió el infernal impulso, y al tomarle a Rosa el pulso, jazmín con jazmín se casa. Mas como el amor la abraza, no es fácil de conocer si amante se niega a arder entre padecer y amar. ¿Cuál es amor de penar? ¿Cuál es fiebre de querer? Forma, cuidadoso juego de hermetismo, prácticamente no admite variantes, modificaciones o licencias en cuanto a la acentuación que modificaría tanto la sonoridad como el ritmo de la poesía. Los límites métricos imponen una medida que multiplica sus posibilidades semánticas en justa correspondencia. No es fortuito que 2 siglos antes Vicente Espinel, otro gran conocedor de la tradición métrica hispánica, a quien se debe el nombre de esta forma estrófica, haya comparado el placer de la décima con la elegancia del pájaro que bate las alas con libertad dentro de una jaula de oro. Asumir la edición de semejante empresa no es trabajo menor, ni se contrapone en empeño, proporciones guardadas, a la laboriosa virtud del retirado a la vida disciplinada de las escrituras. Pero tal como decía en un inicio, la labor del editor tiene algo de creador que antaño tenía que ocupar las vigas de la casa para alimentar el fuego de la gran obra. Pese a las limitaciones que siempre impone la fijación de un corpus, el de la doctora Castillo cumple con la de restituir una versión confiable para la lectura, de la que posiblemente puedan desprenderse trabajos de investigación entre los más jóvenes, o por qué no, nuevas búsquedas en la insondable fuente de tesoros que integran nuestras letras novohispanas. Enhorabuena, Estela. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Ya me ganaste todo. Muchas gracias, Diego. Ya después de eso nos podemos callar. Ya no voy a decir nada. Gracias, maestro Diego, por su participación. Y bueno, nuestro siguiente y quisiera leer nuevamente su semblanza ya que se cortó. Espero en este momento escucharme mejor. Bueno, el doctor Ángel es licenciado en Letras y doctor. Es investigador titular del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana. Ha publicado las ediciones de poesía de Enrique González Llorca de 2008, Letras, Periódico Literario, Veracruz, 1869, en 2008. Memoria de Fray Servando Teresa de Mier, de 2009, Romancero de la Guerra de Independencia, en colaboración con Leticia Mora Perdomo, 2010, y una versión electrónica en 2020. Además, poesía lírica de Manuel Eduardo de Gorostiza, 2014, El perro del horno, Fuente Ovejuna de Lope de Vega, ambas de la Biblioteca del Universitario de la UB de 2018,
y de poesía de José de Jesús Díaz, 2019. Tiene en prensa la edición de poesía lírica de Francisco de Terrazas, 2021, y poemas escogidos de Josefina Pérez de García Torres, 2021 también. Prepara la edición crítica y comentada de poesía de Laura Méndez de Cuenca y la edición crítica de obra española del jesuita novohispano Juan Luis Oneiro. Es investigador nacional del SNI nivel 1 y cuenta con el perfil del programa de mejoramiento al profesor CEP. Muchas gracias. ¿Se escucha bien, perdón? ¿Se escucha bien? Sí se Sí, maestro. escucha bien, Angelito. Habrá que Muchas- apagar la cámara y el micrófono cuando hable otra persona para que se pueda escuchar mejor. Muchas gracias. Bueno, yo en primer lugar, dos cosas. Agradezco la invitación a presentar esta obra magna y quizá comentar antes de leer unos cuantos apuntes que he hecho. Uno de los aspectos que ya tomó Diego Armando y que a mí me gustaría recalcar, aunque lo digo muy veladamente en mi texto, que es naturalmente el erotismo en la poesía de Arriola, que se nota desde los primeros poemas, desde la dedicatoria misma, hay un lenguaje absolutamente sensual que yo supongo lastimó mucho las morales de la iglesia mexicana, de la iglesia episcopal sobre todo. He titulado estas notas El poema de Arriola a Santa Rosalía. Aparece por fin, tras una espera de más de 2 siglos y medio, la edición en formato electrónico del poema más importante del jesuita de Guanajuato, Juan José de Arriola, dedicado a la vida y virtudes de Santa Rosalía, la patrona de Palermo, venerada por lo demás en muchos otros sitios del orbe católico, apostólico y romano, particularmente en tierras del Nuevo Mundo. Se publica por primera vez y en una edición crítica, con prólogo, estudio introductorio, notas a cargo de la investigadora Estela Castillo Hernández. Se trata, como ha dicho la académica, de un poema agiográfico que resulta ser testimonio ineludible de la literatura religiosa del siglo XVIII y, por otra parte, de una reivindicación para el autor, quien inclusive había sido olvidado por la crítica dieciochesca, es decir, por la crítica de su siglo, y por la subsiguiente, a causa, quizá, por motivos políticos e ideológicos. La edición ha sido hecha con todo el rigor filológico, pues consta, como se ha indicado, de un prólogo, un amplio estudio introductorio con los aparatos de variantes y notas. Se ha acompañado además por un apartado de criterios de edición y otro de bibliografía. El estudio introductorio de Castillo Hernández fue dividido en 3 grandes apartados. Uno dedicado a la vida y obras del escritor jesuita, otra al de la vida, obra y circunstancias del personaje de Santa Rosalía, y el tercero y último dedicado a la estructura del poema y su revisión crítica. En el decurso de las páginas introductorias, la académica ha perfilado el complejo mundo del descontento criollo, sobre todo en la etapa tardía del virreinato, aún sin exponer en forma contundente y específica la causa o los motivos por los cuales el poema fue censurado por los jueces inquisitoriales y la consecuente negativa del Arzobispado de México para autorizar la impresión del poema lírico de Arriola. Castillo Hernández precisó, en cambio, el fervor y la veneración obispana por los asuntos de la Santa de Palermo, la devoción de los miembros de la Compañía de Jesús por la vida
Sí, se cortó, bueno, tuvimos una interrupción, se cortó la conexión del doctor Ángel, pero bueno, quisiera comentar de nuevo a los asistentes que nos están escuchando vía Facebook que este libro se encuentra en acceso abierto en el portal de la UB en www.ub.mx/BDH. Y bueno, no solo este libro, sino todo el catálogo de la Biblioteca Digital de Humanidades. También comentarles al público que si tienen alguna pregunta o comentario, pueden escribirlo por Facebook y al finalizar será contestadas sus preguntas. Bueno, en lo que se retoma la conexión del doctor Ángel, no sé si podemos pasar a escuchar a la doctora Estela, no sé si esté preparada para su participación. Bueno, en lo que retomamos la conexión, sí, voy a leer la semblanza de la doctora Estela en lo que está lista para su participación. Sí, te escuchamos, Nayeli. Ok. La doctora Estela es doctora en literatura hispánica por el Colegio de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Desde 2019 goza del reconocimiento a perfil deseable que se les otorga a los profesores de tiempo completo por parte de PRODEP-CEP. Su tesis doctoral obtuvo el premio a la mejor tesis de doctorado en Humanidades 2013, que otorga la Academia Mexicana de Ciencias. Ha publicado artículos y ensayos en diversas revistas arbitradas e indexadas, nacionales e internacionales. Su línea de investigación se centra en el estudio y edición de textos virreinales e hispanoamericanos. También es autora del libro Guía de Forasteros de México, poemario sobre las ilustrísimas prostitutas de la Ciudad de México, siglo XVIII novohispano, publicado por la UNAM en 2019. Actualmente se encuentra preparando la edición de Memorias de los Padres y Hermanos de la Compañía Jesús de la provincia de Nueva España, difuntos después del arresto, escrita por el jesuita Félix de Sebastián. Se desempeña como investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana, donde también es integrante del cuerpo académico Diálogos Interdisciplinarios en la Literatura Hispanoamericana, con cuyos miembros ha coordinado los libros Estridentópolis y La Vanguardia, V 2020 y Los Raros, la literatura excluida en México, el Colegio de San Luis, Universidad Veracruzana 2020. Bueno, cedo a la autora la participación. Muchas gracias, Nayeli. Bueno, después de haber escuchado a Diego, pues me quedé sin habla. Ya no tengo nada que decir. Son muy buenas esas cuartillas que ha preparado, se lo agradezco muchísimo. Y bueno, quisiera retomar algunas de las cosas que ya mencionó Diego en su presentación y me voy a detener en este milagro de lactación que hemos mencionado o que ya citó o presentó Diego Lima. Hay que recordar o se tiene la idea de que la literatura religiosa puede ser muy aburrida. Esto es totalmente equívoco. Uno se puede encontrar con un cúmulo de milagros, con un cúmulo de hechos maravillosos que resultan sumamente atractivos, no solo para los lectores contemporáneos, sino que también fueron atractivos para los lectores del siglo XVII, del siglo XVIII. Y este poema geográfico, pues no es la excepción y contiene diversos milagros que resultan sumamente atractivos y que si no son bien leídos pueden resultar escandalosos para un oído casto de un lector del siglo XXI. Entonces voy a retomar esta parte donde se narra este milagro que son en la edición que tenemos ahora, en la edición digital, entre las décimas 319 y 322, en el canto 15 del segundo libro, y bueno, que es el milagro de la lactación. Ya Diego nos informó, nos señaló que en la décima anterior, la 318,
la Virgen María se reclina, más bien Rosalía se reclina en el pecho de la Virgen María. Pero hay que ver cómo nos dice nuestro poeta, cómo nos presenta este hecho de lactar a una adulta. Y leo las décimas. Con un ay hecho pedazos, volvió a nuevo regocijo, porque en vez de los del hijo, se halló en los maternos brazos. Atada tan dulces lazos, feliz causa del consuelo, vio su cuidadoso anhelo, desde la altura a que sube, romperse una blanca nube que dejó mirar el cielo. Y este romperse una blanca nube es una bella imagen para presentar un seno donde está saliendo la leche. Entonces, la blanca nube se rompe, es una lluvia, pero no es una lluvia de agua, sino es una lluvia de leche. Continúo con la décima. Porque entre un fino cendal, es decir, cendal en aquel momento pues es una tela muy delgada, de seda o de lino, blanca mano guiada al seno, es la blanca mano de la Virgen María, descubrió el cielo sereno en breve orbe de cristal. La Virgen María descubre su seno y la manera en que describe este seno es con las palabras en breve orbe de cristal. Es decir, está hablando, el orbe es un globo terráqueo, pero por la forma simula la redondez, la perfección de este seno de María. Mostró el pecho virginal que a rosa el gusto provoca, y al aplicarlo a la boca y a sus labios carmesíes, dando sin mella en rubíes, pareció cristal de roca. Este pecho virginal de María es tan blanco, es casi transparente, que parece un cristal de roca. Un cristal de roca en aquel momento y hoy es un cuarzo incoloro, es un cuarzo transparente. Continúo. Gustó rosa del divino néctar que chupó su labio. Amoroso desagravio del más delicioso vino. Brolló, es decir, borboteaba, el pecho cristalino, tanta copia de ambrosía, copia en el sentido de abundancia, y este sentido de ambrosía, pues este alimento de los dioses. Así, brolló el pecho cristalino, tanta copia de ambrosía, al labio de Rosalía, que aún ella misma dudaba si la leche se cuajaba o el pecho se derretía. Bebe Rosa, qué contento, dijo María, qué delicia, que para eso, qué caricia, está en mis manos tu aliento. Bebió con labio sediento, y al apurar el raudal del licor tan celestial, engastó su amor constante, una punta de diamante en anillo de coral. ¿Cómo hablar de la lactancia de Rosalía por parte de la Virgen María sin llegar a un cuadro obsceno? A través de diversas metáforas, que es lo que vemos en estas décimas. Entonces, Arriola recurre a un concepto delicado. Recordemos que en aquella época el concepto es una especie de metáfora que une elementos muy distantes, y este concepto delicado, con este concepto delicado, Arriola puede describir el acto de lactar. Y en este acto de lactar, Arriola va a trabar el arte del engastado, el arte de hacer joyas y el momento en que María amamanta a Rosalía. Así, la parte más prominente del seno de María, que burdamente diríamos pezón, se convierte en la punta de un diamante, y la boca que succiona la leche, licor celestial, la boca de Rosalía, se convierte en el aro metálico o anillo de coral. Es anillo por la forma redondeada de la boca abierta de Rosalía, y es anillo de coral por el color rojizo de los labios de Rosalía. Cuando ambos elementos se unen, seno, boca, simulan el engastado de una joya, en el que el orfebre, es decir, el artesano, cuidadosamente va colocando una piedra preciosa, una gema, en la montura metálica para crear una verdadera alhaja. Y es que es una verdadera alhaja que nuestra santa, nuestra Rosalía, sea lactada por la Virgen María. Este milagro, pues a muy pocos santos se les otorgó. Puedo mencionar a 3, Bernardo de Claraval, Santo Domingo y San Cayetano. Es un milagro que debía ser cuidadosamente tratado para no llegar a la obscenidad. Entonces, el milagro aquí de la lactación
es un acto excepcional, es un tesoro que se les otorga a Rosalía como reconocimiento de su vida virtuosa. Y con esta sustancia divina, es decir, la leche de la Virgen María, que representa el amor maternal y la protección que ofrece a sus hijos, Rosalía va a adquirir fortaleza y va a obtener sabiduría para poder seguir viviendo y soportando diversos martirios, diversas penas, y sobre todo para poder combatir las argucias del diablo. Entonces, en otros textos de Santa Rosalía, simplemente se mencionaba brevemente, porque es un tema bastante delicado que puede ser bastante escabroso, que la Virgen había sido lactada. Pero nuestro autor se detiene en representar esa bella imagen de lactación que recibe nuestra santa. Como estos milagros podemos encontrar otros dentro de nuestra obra, dentro de este poema geográfico. Y bueno, la invitación queda abierta para que puedan consultar esta edición y podrán encontrar una serie de otros milagros que resultan iguales de asombrosos, iguales de atractivos. Y bueno, me gustaría continuar con otra parte que ya acentuó y rescató Diego, que es esta parte de arduo trabajo que conlleva una edición crítica. Yo comencé esta edición crítica hace más de 10 años. Ustedes dirán por qué tanto, pero estos 10 manuscritos requerían de una lectura atenta, de una lectura muy meticulosa para fijar el texto. Todavía recuerdo que un colega de la UAM, Iztapalapa, mencionaba que seguramente yo escribía los manuscritos por la noche y al siguiente día me aparecía con uno y nos poníamos a cotejar. No es cierto, no aparecían así los manuscritos, pero la cantidad de manuscritos que hubo en esa época es inaudito. Regularmente una obra de literatura novohispana se conoce por uno o solo 2 manuscritos, ¿no? Que haya habido, hasta donde se conoce, 10 manuscritos de esta obra, nos habla del éxito que tuvo. Hubo intenciones, sí, de publicarlo. Yo no he encontrado aún en los archivos de la Inquisición algún dictamen que señale las razones por las que no se pudo publicar. Mi propuesta es que justamente o sea, hay intenciones de publicarlo cuando los jesuitas son desterrados. Entonces puede ser que una de las razones por las que no se publicó este texto sea que llegó el exilio y los jesuitas tuvieron que salir y ya no se pudo hacer absolutamente nada con la impresión. Y bueno, me gustaría también comentar que en esta labor filológica, en este camino filológico para fijar un texto, resulta a veces sí mucho trabajo, mucho cansancio, pero tiene muchísimas satisfacciones. Y bueno, les voy a señalar 3 ejemplos de cómo se procede en este camino filológico. Y mi primer ejemplo tendría que ver con una décima que encontramos en la página 229 de esta edición, que es la décima 20, entre los versos 191 y 200, y les leo la décima. Al bello afán de sus brazos, Rosa, con mejor instinto, de tan verde laberinto, rompió los estrechos lazos. Crestones, riscos, ribazos, pisó con planta segura, porque solo su hermosura, que con amante desvelo, iba caminando al cielo, pudo alcanzar tanta altura. Aquí nos presenta nuestro autor de manera muy agradable cómo Rosa va subiendo al monte de Quisquina. Entonces, con sus brazos va desenmarañando ese verde laberinto de arbustos, ese verde laberinto de hierbas. Y mientras va subiendo, tiene que hacerlo de manera muy segura porque está pisando un suelo muy adverso, muy hostil. Y entonces menciona las palabras crestones, riscos, ribazos, pisó con planta segura. Y a 2 copistas se les ocurrió
que como decía la palabra crestones, seguramente pensaron en algún gallo o seguramente pensaron en algún casco, pues la palabra que debía ir era rizos y entonces colocaron crestones, rizos, ribazos. Todo parecía que aludía a algo del cabello y así se quedan esas décimas en esos manuscritos. Pero tenemos que ser muy cuidadosos porque debemos revisar los campos semánticos que aquí nos está presentando el poeta. Crestón, en una de sus acepciones, es la parte superior de una masa de roca. Los riscos, pues son peñascos altos. Los ribazos es una porción elevada de tierra. Nos está hablando el poeta de estas condiciones hostiles, estériles del suelo. Entonces, un mal copista en ese momento podía hacer una lectura muy deturpada, podría cambiarle por completo el sentido a esos versos y podría dejarlos sin lógica, que es lo que hacían varios copistas. ¿Qué tarea me tocó? Pues revisar cuál es el sentido más adecuado de cada uno de estos versos, de cada una de estas palabras. ¿Cuál palabra cabe? ¿Cuál palabra reintegra el sentido a estas décimas? En este caso, pues son riscos y no rizos. Entonces, en la página 124, aquí va mi segundo ejemplo, en la 12ª del primer libro, entre los versos 11 y 20, dice así: Tu vida, oh gran Rosalía, canto, si la lira tiemplo, para persuadir tu ejemplo y acusar mi rebeldía. Que eres la rosa del día y la reina de las flores, dirá quien juzga colores, porque ha de mirar en suma las espinas en mi pluma y en tu virtud los olores. En aquella época, siglo XVIII, el término colores significaba figuras retóricas o el estilo de un autor. Pero para eso hay que conocer el código de la época, los códigos poéticos, y 2 o 3 copistas no entienden ese código poético, no entienden el sentido de colores y se les hace muy fácil cambiar la palabra, sustituirla por de amores, les suena mejor. Y entonces el verso que dice, dirá quien juzga colores, lo cambian por dirá quien juzga de amores. Y con este cambio pierde completamente el sentido la relación que está haciendo Arriola, tanto con Rosa, la flor, tanto con Rosa como Rosalía, tanto con la labor de escritura del poeta. Entonces, si colores significa estas figuras retóricas o estas formas de estilo del autor, a partir de ella podemos relacionar o podemos relacionarla con las características de la rosa que aquí nos está dando el poeta. Tenemos olor, tenemos espinas, tenemos color, que se van a pasar a significar o van a pasar a enlazarse con unas características asociadas al escribir. Entonces, las espinas se convierten en los defectos del escritor o en los defectos que pudiera haber en la escritura. El olor de la rosa apela tanto a las virtudes de la santa, o olor a virtud, tanto las que manifestó en vida como las que se plasmarán en esta obra que tiene el título de Vida y Virtudes. Y luego tenemos que los colores apelan tanto a la belleza exterior de la rosa, de la flor, que también apelan a la belleza interior, a la perfección moral de la santa, y también apelan a estas figuras, a este trabajo estilístico y temático que hace el autor. Entonces, leyendo nuevamente la 10ª, conociendo estos códigos poéticos de la época, tiene otro sentido si le cambiamos a de amores y no dejamos colores. Entonces dice así: Tu vida, oh gran Rosalía, canto, si la lira tiemplo, para persuadir tu ejemplo y acusar mi rebeldía. Que eres la rosa del día y la reina de las flores, dirá quien juzga colores, porque ha de mirar en suma las espinas en mi pluma y en tu virtud los olores. Es captatio benevolente. El poeta está diciendo, yo, el peor de todos, voy a escribir algo muy malo, pero tú, que eres una virgen llena de virtudes, con una vida intachable, vas a pervivir, ¿no? Se van a notar tus virtudes. Si le cambiamos colores y ya no entendemos que se refiere a su estilo y le ponemos de amores, pues se cambia completamente el sentido de esta 10ª y ya no estamos reconociendo la labor de este poeta
que en un arranque de falsa modestia está ensalzando a la Virgen Santa Rosalía o a Santa Rosalía. Y luego tenemos otro ejemplo, el último. Y aquí no se trata de una décima, se trata de octavas reales con las que escribe la dedicatoria que está dirigida a la Virgen de Guadalupe. Y en una octava real, precisamente la que ocupa el número 8, dice así la octava. El serrano Juan, un Diego, indio dichoso, que viniendo a la corte de repente, en un triunfante carro luminoso, vio rayar a la aurora en el oriente, y no abarcando el pecho tan piadoso, favor, felice yo, dijo elocuente, que viviendo en mi choza en mil desdichas, encontré en el camino con las dichas. ¿Qué está narrando aquí? ¿Qué nos está presentando el poeta? Pues la aparición que tiene Juan Diego frente a la Virgen de Guadalupe. Y este encuentro se da pues en el Cerro del Tepeyac, un camino que cada semana tomaba Juan Diego para ir a la corte. Esta corte pues es un sinónimo de la Ciudad de México. Entonces, lo que nos está diciendo burdamente el poeta es que Juan Diego llegó al amanecer. ¿Y cómo lo sabemos? Por el verso en un triunfante carro luminoso. Otro copista, no entendiendo los códigos de la época, cambió el término carro y puso cerro luminoso. Entonces decía él que viniendo a la corte de repente en un triunfante cerro luminoso, y ya no es alfombra mágica, entonces la lectura cambia, el sentido se deturpa, ya no entendemos realmente qué nos está diciendo el autor. ¿Y qué era ese carro luminoso? Pues el carro luminoso en aquella época, los códigos poéticos de aquella época, se está refiriendo o está haciendo alusión a Helio, el dios del sol. Este dios que cada mañana tomaba su carrito, no piensen en un Mercedes-Benz, no, es un carro, un vehículo con dos ruedas que recorría todo el cielo y que daba pie al amanecer al día. Y por las noches caía en un océano, en una barquita recorría el océano y nuevamente cada día hacía este ciclo. Pues nos está diciendo con carro luminoso, está nuestro autor apostando a que vamos a reconocer este mito. Y entonces con este verso de en un triunfante carro luminoso, pues está solo señalando que nuestro Juan Diego llegó al amanecer cuando se pudo topar, cuando encontró a la Virgen de Guadalupe. Y para trabar y hacer más complejo el asunto, pues dice, vio rayar a la aurora en el oriente. Y aquí Aurora se va a transformar en una alusión a la Virgen de Guadalupe, porque va a ser Aurora, va a ser una nueva esperanza en la vida de Juan Diego, en la vida de los mexicanos, la aparición de esta Virgen, ¿no? Entonces, si nosotros no conocemos los códigos poéticos de la época, si nosotros no los entendemos, podemos hacer lecturas tan erradas y lecturas muy graciosas y lecturas que a veces no entendemos de dónde salen, como estos copistas del siglo XVIII. Sí, ha sido un proceso lento restituirle este sentido original a cada una de las décimas, a cada una de las octavas, pero vale la pena porque hoy ustedes pueden contar con una edición lo más pulcra, lo más limpia que puedo entregar y lo que es más cercano al original que pudo ser de Arriola. Este trabajo tan laborioso que muchas veces no se alcanza a percibir, se traduce en esta edición en 60 cuartillas, donde pude registrar las distintas variantes, unas variantes, otras erratas, otros errores que pude encontrar en ese cotejo que hice con los 10 testimonios. Entonces, de eso se trata una edición crítica, de eso se trata seguir el camino filológico. Hay que hacer sí una selección, hay que hacer una relectura, hay que contextualizar. En efecto, es muy tardado y es muy cansado, pero tiene muchas satisfacciones. Y la principal es que ahora pues podemos gozar de la primera edición completa de este poema geográfico que se escribió pues hace ya varios siglos. Y entonces ahora sí ya le puedo decir a Arriola, desde donde quiera que esté, pues que ya le cumplí. Ya me puedo ir a ver si me guarda un lugar en el cielo, porque pues ya publiqué estas 1054 décimas.
hoy, en abril de 2021, en plena primavera y en plena pandemia, pues es un gusto para mí poderles dar esta obra de una santa que curiosamente y coincidentemente fue apelada o invocada durante ciertos periodos de epidemias. Y es una coincidencia afortunada que en estos momentos esté saliendo este poema geográfico, no porque sea afortunado que hayan tenido peste y epidemias en el siglo XVII o en el siglo XVIII, ni porque tampoco nosotros tengamos ahora o estemos cercados por el COVID, sino porque con la exposición, la presentación de esta obra, pues tienen la oportunidad de conocer un texto que ha permanecido en el olvido, que ha permanecido durante mucho tiempo ignorado por buena parte de la crítica literaria. Entonces, ahora pues tienen la oportunidad de revisar, de disfrutar de un gran poema, no dudo de su calidad estética. Y bueno, lo que nos deja la presentación de esta publicación, de este poema, es recordar las numerosas virtudes que tiene la literatura, entre ellas que en muchos momentos ha sido sostén emocional y espiritual de diversos seres humanos y que ha sido un buen espacio para la recreación y sobre todo en momentos de tensión histórica y, por qué no decirlo, en situaciones personales adversas. Y bueno, por estas razones y más, como dice la canción, pues queda abierta la lectura a leer este poema. Es un poema del que no se van a aburrir, del que van a conocer, y es un poema que muchas veces apela al cerebro, y una vez que entiendes aquello que nos quiere decir el poeta, el gozo intelectual no se compara con nada, ¿no? Hay un gozo intelectual y de ahí también hay un gozo emocional al poder leer y al poder entender qué nos está diciendo este poeta de esta santa que vivió en algún momento en la Edad Media. Y bueno, eso sería mi participación. Le cedo la palabra al doctor Ángel José, que tuvo hace un momento unos problemas técnicos Propios de la pandemia, propios de la la pandemia. pandemia cibernética. Bueno, voy a retomar mi texto y tomo un parrafito antes y sigo, porque no sé cuándo se suspendió, porque no me di cuenta cuándo fue que se suspendió. Entonces había dicho de la estructura de la obra y digo, en el decurso de las páginas introductorias, la académica ha perfilado el complejo mundo del descontento criollo, sobre todo en la etapa tardía del virreinato, aún sin exponer en forma contundente y específica la causa o los motivos por los cuales el poema fue censurado por los jueces inquisitoriales y la consecuente negativa del Arzobispado de México para autorizar la impresión del poema lírico de Riola. Castillo Hernández precisó, en cambio, el fervor y la veneración novohispana por los asuntos de la Santa de Palermo, la devoción de los miembros de la Compañía de Jesús por la Virgen, por el culto y la pedagogía moral de su vida y sacrificio, todo lo cual arrojó como resultado, cito, un fenómeno religioso artístico que se originó en Sicilia y donde la Compañía de Jesús tuvo un papel destacado. Y desde luego su repercusión en Nueva España, hasta donde se trasladó su advocación gracias, cito, al culto promovido por los jesuitas sicilianos y a la necesidad novohispana de asirse a un santo que los protegiera de las epidemias que azotaban la región, como ahora la azota otra calamidad. Claro está que el rechazo de la curia mexicana para otorgar el imprimatur y censurar la edición del poema de Arriola obedece a causas mucho más complejas y en modo alguno a su calidad poética o características estéticas. La devoción a Santa Rosalía y la tensión entre el clero episcopal y el regular impidió su divulgación impresa, así como otras causas, como la desobediencia al monarca de España,
y al Papa por parte de los jesuitas como resultado de la pretendida autonomía de la orden. Esto provocó, como es universalmente conocido, la emisión de la pragmática de Carlos III, con lo que se decretó la expulsión de la compañía de los territorios españoles, conocida en Nueva España el 25 de junio de 1767. Esta circunstancia cortó de tajo todo propósito editorial que emanara de las órdenes menores, máxime de una obra creada por el talento de un ignaciano. La prohibición para editar este poema lírico produjo la preparación y hechura de varias copias manuscritas del texto. Una de estas, según Beristáin y Sousa, fue depositada en la biblioteca del Colegio de San Gregorio de México, junto con otro manuscrito de Arriola, glosa en 14 sonetos del famoso atribuido a San Francisco Javier, otro jesuita, que comienza: no me mueve mi Dios para quererte. Un motivo más para la censura del clero episcopal contra la Compañía de Jesús. La edad y el lamentable estado de salud del padre Arriola le impidieron marcharse al exilio, así como la circunstancia política del momento le impediría ver estampado en libro su poema. En consecuencia de todo lo dicho, esta curiosa biografía poética, en palabras de José Fernando Ramírez, solo circuló en forma manuscrita. La editora del poema, es decir, la doctora Estela Castillo Hernández, nos ha dicho que se pudo haber escrito en 1762, ha dado por menor de los ejemplares hallados, 10 testimonios existentes, ya mencionados aquí, con cuyas versiones íntegras o parciales impresas en antologías o en forma manuscrita, compuso la edición crítica y formó el aparato de variantes colocado a continuación del poema. Arriola encomendó la suerte de su biografía a la Santa de Palermo, Arriola encomendó la suerte de su biografía de la Santa de Palermo a la Virgen de Guadalupe, a quien dedicó el poema, otra posible causa de la censura editorial, ya que, como señala Castillo Hernández, con base en lo afirmado por Juan de Goicoechea y otros, habrían sido precisamente los predicadores de la Compañía de Jesús, cito, los responsables del surgimiento de una verídica teofanía guadalupana, fin de cita. Arriola invocó así a la Virgen del Tepeyac, cito, a quien, si no es a ti, Virgen Sagrada, pudiera recurrir mi atrevimiento por ver a nobles plantas consagrada la rosa que copió mi pensamiento. Solo en mirarse a tu deidad postrada, rosa es que en busca va del lucimiento, pues si es vergel tu imagen milagrosa, ¿cuándo ha faltado del jardín la rosa? Fin de cita. Con lo que el poeta recordó en representación metafórica la imagen impresa de la Virgen en el ayate de Juan Diego. Como ha señalado Castillo Hernández, es muy posible que en el estro de Arriola se haya consumado la intención de escribir el poema en honor de Santa Rosalía, pues al ser comisionado por la orden con destino a Puebla, habría de ser testigo en el año de 1762, año en el que conjetura la editora del poema, que es la fecha de la escritura de este texto, de la epidemia de Matlazáhuatl que asoló a la ciudad de Los Ángeles y de la cual el propio jesuita fue víctima cuando tenía 63 años de edad. La devoción por Santa Rosalía se arraiga en México debido a la presencia de algunos jesuitas italianos en las misiones novohispanas, sobre todo por la repetición de epidemias durante el primer tercio del siglo XVIII, cuyo culto se remontaba al año 1723, cuando el jesuita italiano Luis Mancuso fue nombrado rector del colegio jesuita de San Pedro y San Pablo en la capital de Nueva España.
A lo largo de la segunda parte del estudio introductorio, la editora ha realizado una revisión acuciosa de la vida y milagros de Santa Rosalía en tierras italianas, cuyas repercusiones también se manifestaron en el campo de la plástica y otras artes, luego de establecerse hacia 1625 el culto a Rosalía, en donde se recordaba la inicial vida profana en la corte y después su conversión mística como ermitaña y anacoreta. Este culto a Santa Rosalía se acrecentó al ocurrir sus apariciones para combatir pestes y calamidades en los lugares cercanos a Palermo, en donde había morado, de donde brotó y se acrecentó la devoción. La gruta de Quisquina y en la cueva del Monte Pellegrino, donde murió la santa el 4 de septiembre de 1160. La veneración a Rosalía se intensificó todavía más a raíz de su santificación, promovida por el Papa Urbano VIII el 26 de enero de 1630. Antes y sobre todo después surgieron hagiografías como las tres de Giordano Caccini, publicadas en 1627, 1631 y 1651, la de Tommaso María Espada, la de Castaldo, la de Juan de Paredes y otros muchos, como Spuches, Manuel Calaciveta o Juan de San Bernardo. Fue modelo de pintores e inspiración de compositores y escritores como el comediante Salazar y Torres en la Sevilla del siglo XVII. La devoción se fue esparciendo hasta asentarse en Nueva España con la llegada de Luis Mancuso, ya mencionado, a finales del siglo XVIII. El afianzamiento de su devoción en Nueva España durante el siglo XVIII fue así, cito: en una primera etapa solo se le solicitaba salud y se recordaban sus principales prodigios, dice la editora. En un segundo momento, cito, varios creyentes confirmaban la potestad de Rosalía, fin de cita, y finalmente, cito, se enlaza su figura por sus virtudes que reflejaban su santidad y se le rinden varios honores. Fin de cita. El punto álgido, según Castillo Hernández, cito un poquito en extenso, dice, lo ocuparía el poema de Arriola, pues al ser Rosalía conocida por sus milagros, entre los cuales se encuentran la salvación del guanajuatense de las garras de la muerte, era necesario presentar su vida a profundidad para mostrar a los lectores y oyentes novohispanos qué acciones y virtudes le habían asegurado su entrada al cielo y la gracia divina. En la tercera parte del estudio introductorio, ya voy a acabar, se trata lo relativo al poema lírico del padre Arriola. El poema es una geografía en verso, compuesta por 1054 décimas espinelas, distribuidas en 3 libros y 44 cantos. El primero tiene 14, el segundo y el tercero, cada uno tiene 15. Se desarrolla en 3 lugares de Palermo, cercanos entre sí, el palacio y sus jardines, digamos en la parte profana, ¿no? El monte de Quisquina y el del Pellegrino, o sea, la etapa mundana y la de vida licenciosa y los episodios de su purificación, es decir, su proceso de perfeccionamiento. Desde luego es un poema narrativo preparado con décimas de corte gongorino y calderoniano, arregladas en un estilo híbrido donde conviven los estilos barroco y neoclásico. El autor ha modificado el desarrollo poético según la historia y el proceso de vida de la santa, según la hipótesis de lectura de la doctora Castillo Hernández. Arriola, cito, cambió del estilo medio al sublime para adecuar el desarrollo de la historia de Santa Rosalía en su devenir de lo humano a lo divino. El Codex Optimus, que ha utilizado la académica para fijar el texto y sus variantes, se halla en depósito en la biblioteca del Museo Nacional de Antropología e Historia, Dr. Eusebio Dávalos Hurtado, de la Ciudad de México. A ese texto base, cito,
se enmiendan sus errores con la ayuda L, o sea, el manuscrito L, que le sigue en calidad. Depositado en la biblioteca José María Lafragua de la ciudad de Puebla. Esta extraordinaria edición crítica de vida y virtudes de la esclarecida Virgen y solitaria anacoreta Santa Rosalía, patrona de Palermo, hace justicia al padre Juan de Arriola, pues se le restituye en las letras novohispanas en el lugar que le corresponde y se da a conocer en edición Príncipe su obra mayor, que habrá de colocarse por su altura poética antes de su muy conocida Canción a un desengaño. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Gracias, doctor Ángel, por su participación. Y bueno, quisiera comentar al público que nos está siguiendo por la transmisión de Facebook, que si quieren hacer un comentario, tienen alguna pregunta, pueden escribir por ahí. Y también ya en los comentarios está el link para que puedan acceder al libro de manera gratuita. No sé si nuestros participantes quieran hacer algún comentario de cierre antes de terminar la mesa. Yo. Okay. Felicitar a la editora de esta magnífica obra. Es un trabajo muy impresionante. Como ella lo dijo, el que no sabe hacer una edición de este tipo no tiene la menor idea del trabajo que implica y los años que lleva, que se ha llevado ella para llegar a este producto, es digno de una muy calurosa felicitación. Muchísimas gracias, Ángel José. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias también al equipo editorial de la Biblioteca Digital de Humanidades. Es un triunfo de la Biblioteca de Humanidades. Regularmente algunas versiones virtuales tienen muchísimas erratas, muchísimos errores, pero la biblioteca, todo el equipo editorial de la Biblioteca Digital de Humanidades se dio a la tarea de hacerme caso cuando había que corregir algunas minucias con tal de que quedara lo más cuidado el texto. Muchísimas gracias, estoy muy agradecida. La edición es interactiva también. En la parte de abajo ustedes pueden ir, regresar al índice si gustan. Pueden encontrar rápidamente las páginas, las décimas, tanta información. Con estas herramientas que tiene esta edición digital, se puede consultar de manera fluida en esta edición digital. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por estas excelentes presentaciones. Y bueno, solo me resta seguirlos invitando a leer el poema. Es un poema que vale bien la pena. Es un poema que les va a dejar un buen sabor de boca. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Estela, y nuevamente felicidades por esta labor tan dedicada, ¿no? De hacer esta edición crítica y de todo el trabajo que te costó, porque te debe haber tomado muchos años, ¿no? Así que nuevamente se hace la invitación para que lean esta edición y ya saben que se encuentra en acceso abierto y es gratuito en el portal de www.v.mx/BDH. Gracias a todos y buenas noches. Gracias, Nayeli, por esta moderación. Gracias. Gracias. Un abrazo. Adiós. Igualmente.